días. Veo que está descansando. ¿No es así? Dígame, ¿no le preocupa nada? Ahora veamos cómo es el comportamiento de la carga eléctrica ya a través de un medio conductor. Entonces ahí ya se le llama intensidad de la corriente de conducción. O sea, corriente ¿Qué rayos es esa cosa? de conducción. Corriente de conducción. Simplemente la corriente de conducción es el movimiento de la carga eléctrica a través de un medio, pero ya un medio conductor. Entonces supongamos que yo tengo aquí un medio conductor. De longitud L, conductor, área de la sección transversal, digámoslo A o S, mayúscula, y por acá se está moviendo carga. Vamos a suponer que es carga positiva. Carga positiva. Entonces, vamos a analizar el comportamiento de la carga a través de ese medio conductor por el método clásico, por el modelo clásico. Es una pieza clásica, es lo que es. Y vamos a suponer que la carga se está moviendo de izquierda a derecha. Si la carga se está moviendo, es porque algo le está ejerciendo una fuerza a esas cargas. La fuerza que se ejerce sobre esas cargas es debido a un campo eléctrico. Entonces, aquí debe haber un campo eléctrico que se mueve de izquierda a derecha, para que las cargas que estamos suponiendo que son positivas ejerzan una fuerza sobre cada una de ellas debido al campo eléctrico. Entonces analicemos una carguita. Supongamos que analizamos esta carguita, esa carga. Sobre esa carga se ejerce una fuerza electrostática, ejercida por este campo eléctrico. Ahora, ¿quién produce ese campo eléctrico? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ese campo eléctrico lo produce una diferencia potencial entre estos dos puntos. ¿Y quién produce esa diferencia potencial entre estos dos puntos? Muy buena pregunta. Pues lo produce una fuente de voltaje, que es el que hace el trabajo para desplazar esas cargas de un punto A hasta un punto B a través de un campo eléctrico. Entonces, como vamos a utilizar el modelo clásico para el movimiento de la carga eléctrica a través de un medio conductor, apliquemos la segunda ley de Newton y analicemos cuál es la fuerza que se ejerce sobre una partícula. Vamos a suponer que esta partícula tiene una carga elemental Q sub 0, llamémosla Q sub 0, la carga elemental, la que está produciendo la corriente eléctrica. Entonces, tenemos fuerza es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Pero la fuerza electrostática es debido a la carga multiplicada por el campo eléctrico. Q por el campo eléctrico igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad con que se mueven esas partículas dentro de esa región. Por lo tanto, tenemos que dB sobre dt es igual a Q sub 0 por E sobre la masa. Calculemos la velocidad. Q sub 0 por E sobre la masa por dt. Donde tenemos que, integrando ambos lados, integrando desde velocidad inicial hasta una velocidad v cualquiera correspondiente a un tiempo t sub 0 igual a 0, a un tiempo t, nos queda que esto es v menos v sub 0 igual, eso es una constante. El campo eléctrico dentro del conductor es constante, generalmente se toma como constante. Ahora usted dirá, pero es que en el capítulo pasado vimos que los campos eléctricos dentro de un medio conductor es igual a 0. Ajá, sí. Porque las superficies, las cargas se encuentran sobre la superficie. Resulta que aquí comenzamos analizando ya un fenómeno físico muy diferente, que es el movimiento de cargas eléctricas a través de un medio conductor. Entonces ahí sí tiene que haber un campo eléctrico dentro del conductor.
y ese campo eléctrico es el responsable para que las cargas se muevan y produzcan una corriente eléctrica. Entonces, Q sub 0 por E sobre la masa, Q sub 0 por E sobre la masa por T. Por lo tanto, la velocidad instantánea de esa partícula es igual a P sub 0 más Q sub 0 por E sobre la masa por el tiempo. Esa es la velocidad instantánea de la partícula, de cada una de esas partículas que se están moviendo en esa región. Ahora, ¿qué pasaría si yo desconecto la fuente, la que produce el campo eléctrico? No lo sé, tú dime. Si yo desconectaría la fuente, pasaría que el campo eléctrico se hace cero. O sea, aquí deja de haber campo eléctrico, porque si yo desconecto la fuente, el campo eléctrico se hace cero. Entonces veamos qué pasa con la expresión. Si E es igual a cero, campo eléctrico, entonces la velocidad es igual a B sub 0. Eso nos está indicando esa ecuación que aunque exista un campo eléctrico cero, no haya campo eléctrico en esta región del espacio, la velocidad de esas partículas existe. B sub 0 existe. Se están moviendo ahí. ¿A qué se debe esa velocidad de esas partículas si no hay campo eléctrico que las haga mover? Resulta que esa velocidad es debido al calentamiento de ese conductor, al efecto térmico del conductor. Ustedes saben que si una partícula se calienta, la temperatura ejerce energía a esas partículas y les comunica energía cinética, haciéndolas mover. Eso mismo ocurre con los electrones o cualquier partícula que se esté moviendo dentro de un medio conductor. Nunca lo olvides. Claro está que si es un medio conductor, generalmente lo que se mueven son los electrones. Pero estamos suponiendo que se mueve cualquier carga ahí, generalmente una carga positiva, por convención. Entonces, hay movimiento. Ese movimiento es debido a la agitación térmica, de que el conductor tiene una cierta temperatura, esa temperatura comunica energía cinética a esas partículas y las hace mover, aún en ausencia de un campo eléctrico. ¿Ese es su argumento? Entonces, para hallar la velocidad promedio con que se mueven las partículas de un punto A hasta un punto B, hallemos la velocidad promedio de esa expresión, porque esa es una velocidad instantánea. Hallemos la velocidad promedio en que se mueve desde el punto A hasta el punto B de esa región de ese conductor. Entonces, la velocidad promedio simplemente es, saquemos la velocidad promedio, entonces sería velocidad promedio, veámoslo acá, velocidad media, veámoslo acá, B promedio, coloquémoslo así, es igual a B sub 0 promedio más Q sub 0 por E sobre M por T, digámoslo promedio. Vamos a sacar el promedio de esa velocidad. Es igual el promedio de esto más el promedio de esto. Veamos qué es la velocidad promedio, B sub 0. B sub 0, el promedio de esa velocidad. El promedio de esa velocidad es 0. ¿Dónde? Velocidad sub 0, que es por la agitación térmica. Promedio es igual a 0. ¿Por qué? Excelente pregunta. Porque es un movimiento aleatorio de las partículas debido a la agitación térmica. Entonces las partículas se mueven en todas las direcciones. Por ejemplo, hace esto, una partícula hace esto, en todas las direcciones. Pero no tiene un movimiento neto de un punto A hasta un punto B. Simplemente se mueven ahí aleatoriamente, pero no tienen un movimiento de un punto A hasta un punto B fijo, no. Simplemente se mueven ahí aleatoriamente, como ocurre con un recipiente con un fluido. Si se calienta el fluido, entonces las partículas de ese fluido, puede ser un gas, empiezan a moverse en una manera aleatoria, pero no tienen un movimiento neto de un punto A hasta un punto B. Por lo tanto, la velocidad promedio de esa partícula es 0, por el movimiento aleatorio. Nos queda entonces velocidad promedio
Y todo esto es promedio. Todo eso sería promedio. 2 horas después. Si ustedes notan, esta velocidad promedio es directamente proporcional al tiempo. Q sub 0 es el valor de la partícula, de la carga de la partícula, es constante. El campo eléctrico dentro de un conductor realmente es constante. La masa de la partícula es constante, entonces depende del tiempo nada más. Entonces esto es una constante multiplicada por el tiempo, o sea que esa velocidad promedio es una velocidad lineal. Según esa ecuación, cuando t tiene infinito del movimiento de esas cargas, esa velocidad va a tener un valor muy grande. Hagamos esa gráfica. Supongamos ¿Qué rayos es esa cosa? que yo tengo la gráfica de velocidad promedio contra tiempo. Velocidad promedio contra tiempo. Observen, aumenta linealmente, entonces la velocidad va aumentando linealmente. Va aumentando. Pero ¿qué pasa? Si ese conductor se moviera en cargas, si estuviera mucho tiempo moviéndose debido a un campo eléctrico ahí, esto, según esto, cuando t tiene infinito, la velocidad de esas cargas tiene infinito, y eso es un absurdo. Ustedes saben que la velocidad tiene un límite, sobre todo de las partículas materiales, la velocidad límite es la velocidad de la luz. Entonces ellos no pueden alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta ecuación? ¿Qué ocurre? Significa que, como no son solamente una partícula que se está moviendo, sino una gran cantidad de partículas que se mueven en esa pequeña región de ese volumen de ese conductor, entonces al moverse, entre ellas chocan. Entonces cuando chocan, la partícula pierde velocidad y luego comienza nuevamente a ganar velocidad debido al campo eléctrico que lo va acelerando y vuelve a alcanzar velocidad. Llega un momento que choca contra otra partícula vecina y vuelve y se frena. Es como muchas personas corriendo simultáneamente durante un pasadizo muy estrecho. Cada persona al correr se va a estrellar o se va a chocar contra la persona vecina. Eso no ocurre a estas partículas. Tú siempre tienes la razón. Nunca lo dudé ni un segundo. Por lo tanto, va aumentando su velocidad linealmente. Y llega un momento, digamos que es un tiempo t sub c, intervalo de colisión, en un tiempo de colisión, la partícula vuelve a cero. Y luego, por la acción del campo eléctrico, aumenta linealmente, según esta ecuación, pero llega más o menos el mismo tiempo de colisión y vuelve y cae a cero. Y así sucesivamente. Ese sería más o menos el comportamiento gráfico de la velocidad promedio de esas partículas. Pero como necesitamos hallar la velocidad promedio de esa expresión, observen que en t igual a 0, digamos, acá el intervalo inicial es 0, velocidad 0. Y en el intervalo de t sub c ocurre una velocidad máxima. Esta velocidad máxima pues sería q sub 0 e sobre m por t sub c. O sea, en el valor de tiempo igual al tiempo de colisión, ¿Cuánto microsegundo? aquí se obtiene la velocidad máxima. ¿Cuál sería la velocidad promedio? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Pues sería 0 más el valor máximo dividido por 2. Esa es la velocidad promedio. Entonces tenemos que la velocidad promedio es simplemente la velocidad dividido por 2. Y esto es igual a q sub 0 por e sobre 2m, porque se dividió por 2, por t sub c. Esa es la velocidad promedio. Entonces, tenemos que, organizando esto, nos quedaría velocidad promedio es igual a q sub 0, t sub c sobre 2m por el campo eléctrico. Por el campo eléctrico. Bueno, pero esa velocidad promedio, al
ya lo vean acá. Es esta velocidad en términos de J. Entonces podemos decir que esta velocidad con que se mueven las partículas, que es esta que hemos visto en términos de J, o una forma de definir J en términos de velocidad de las partículas, decimos donde J es igual a ρ por la velocidad. Digamos que es velocidad promedio. Reemplazando acá nos quedaría ρ por velocidad, velocidad es igual a J sobre ρ, donde ρ es la velocidad de arrastre, densidad volumétrica de carga, es igual a Q sub 0, T sub C, intervalo de colisión, 2m por el campo eléctrico. J es igual a ρ Q sub 0, T sub C sobre 2m por el campo eléctrico. ¿Pero qué es ρ? ρ es la carga total por unidad del volumen. Hemos llamado volumen como V mayúscula. Carga por unidad de volumen. ¿Cuál volumen? No lo sé, tú dime. Todo este volumen de esta región en que se están moviendo esas cargas. De longitud L por el área de la sección transversal. Ese es el volumen. Y Q, pues es la cantidad de carga que se encuentra en este volumen. ¿Y cuánto es esa cantidad de carga? Pues simplemente sería el número de portadores de carga, que así se les llaman a esas partículas que producen corriente eléctrica, portadores de carga. El número de esos portadores de carga, o esas partículas, multiplicado por la carga elemental. Miren que es cuantización de la carga eléctrica. Multiplicado por la carga elemental, o sea, por el valor de la carga de una de ellas. Si son iones, si lo que se está moviendo para acá son iones, pues sería la carga del ion, positivo o negativo. Si son electrones, en el caso de ser esto realmente un conductor y que se mueven electrones, porque pueden ser conductores que se mueven iones positivos o iones negativos, si es un metal, se moverían acá electrones y entonces sería la carga del electrón, Q sub 0. Bien, yo te creo. Dividido por el volumen. Donde n minúscula, vamos a llamarlo o definirlo como n por unidad de volumen. N minúscula, que es un parámetro importantísimo, se define como el número de portadores de carga por unidad de volumen. El número de partículas que se están moviendo acá por unidad de volumen, y esto nos da gran parte si un material conductor es muy buen conductor o malo conductor. Número de partículas por unidad de volumen. Número de portadores de carga por unidad de volumen. Reemplazando acá nos quedaría que J sería igual ρ. Vamos por partes. ρ es Q sobre volumen. Q sub 0, T sub C sobre 2m multiplicado por el campo eléctrico. Organizamos esto y nos quedaría que J sería igual a Q total vimos que es n veces Q sub 0, n veces Q sub 0 por Q sub 0 por T sub C sobre 2mb por el campo eléctrico. Hemos visto que el número de portadores de carga por unidad de volumen, n sobre b, es n minúscula. Entonces quedaría que J es igual a n minúscula, n sobre v, Q sub 0 al cuadrado, T sub C sobre 2m, multiplicado por la intensidad del campo eléctrico. Eso estuvo interesante. Como pueden ver ustedes, llegamos a esta expresión donde la densidad de corriente es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico. La densidad de corriente acá es
mire que tiene la misma dirección del campo eléctrico, entonces la densidad de corriente en cualquier punto de esta región sería este de acá. Y apunta también la dirección del campo eléctrico. Entonces, N es el número de portadores de carga por unidad de volumen. Eso en cada material, en cada conductor, es constante. Q sub 0 es la partícula, el valor de la partícula que se mueve es constante. El intervalo de colisión. El intervalo de colisión, que es el tiempo que dura en colisionar con otra partícula, generalmente se supone casi constante. M es la masa de la partícula, es constante. Por lo tanto, todo esto es una constante y vamos a definirla como donde sigma sub c es igual a esa expresión. N Q sub 0 al cuadrado T sub c sobre 2 M. Y eso se llama conductividad eléctrica del material. Conductividad. ¡Logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Eléctrica. En este caso, del conductor. Conductividad eléctrica del conductor, sigma sub c. Ese es el parámetro que nos va a decir si un material es muy buen conductor o no es buen conductor. Sigma sub c, como pueden ver, es directamente proporcional al número de portadores de carga, es decir, que si un conductor tiene gran cantidad de partículas que se puedan mover libremente por el conductor, la conductividad del conductor es mayor. Entonces, ten en cuenta ya esto, J será igual a sigma sub c por el campo eléctrico, y aquí encontramos una expresión muy importante que nos dice que la densidad de corriente es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico, y eso se conoce como la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¡No te preocupes! ¡Tengo todo bajo control! La ley de Ohm, de una manera, claro, está microscópica, ¿no? Porque J, como les dije al comienzo, nos da la información de cómo se mueven esas partículas en cada punto de esa región del espacio. Ley de Ohm. Miren bien, J es directamente proporcional a la intensidad de corriente, o sea, que si se hace una gráfica de J en función de la intensidad del campo eléctrico nos da una línea recta, y la pendiente de esa línea recta sería la conductividad dada por esto. ¿Qué valores o cuál es la unidad de la conductividad? Más adelante vamos a ver cómo resulta la unidad de la conductividad eléctrica. Ten en cuenta ya esta expresión ya para un conductor realmente metálico, en el cual se cumpla esta ecuación, que sea directamente proporcional. Entonces, digamos, J, vamos allá, como J tiene la misma dirección del campo eléctrico, J tiene la misma dirección de la intensidad del campo eléctrico, entonces traemos acá en su módulo, en los módulos de ese vector, trabajando en módulos o en las magnitudes de ese vector, ya que tiene la misma dirección para el conductor, tenemos que J es igual a I por unidad de área o de superficie, ya lo borré acá. Recuerden la definición de J, corriente por unidad de área o de superficie, la superficie que está siendo atravesada por la carga eléctrica. No. Bueno, sí. Y por unidad de superficie o por unidad de área, vamos a llamarlo aquí área, área de la sección transversal, esta área de acá. Sería el área o superficie, como quieran llamarlo. Área o superficie. Intensidad de corriente por unidad de área es J, repito, estoy hallando aquí ya las magnitudes porque los dos vectores coinciden dentro de un conductor, tienen la misma dirección. Entonces, sigma sub c por L. ¿Cuánto es la intensidad del campo eléctrico en cualquier punto de este conductor? No lo sé, tú dime. Recuerden ustedes que cuando el campo eléctrico en una región de espacio es constante y queremos hallar la intensidad del campo eléctrico en términos de diferencia potencial, la intensidad del campo eléctrico es igual a B sobre
la distancia, L. ¿Recuerdan esto? Que la intensidad del campo eléctrico es igual a B por D, donde D es la distancia entre las dos regiones, entre los dos puntos donde el campo eléctrico es constante. ¿Recuerdan esto? Claro, aquí tenía su vector, si aquí en forma vectorial, aquí sería U, la dirección del campo eléctrico. Bueno, sería esto. Eso lo habíamos visto ya en el capítulo anterior en electrostática. Entonces acá, como el campo eléctrico es constante, acá en esta región, podemos decir que es B. ¿Qué es B? No sé, Jordi, no lo sé. Es la diferencia potencial entre los dos puntos. Punto 1, punto 2, entre los dos extremos de longitud L. B sobre L. Organicemos esto. Entonces nos quedaría que B, miren bien, esta V ya no es volumen, esto es ya, coloquemos acá para que no haya confusión, porque por acá hemos trabajado con V como volumen, entonces voy a colocar acá, siendo B, diferencia de potencial. Mira ese potencial. V, diferencia potencial. Creo que aquí estoy diciendo V. V. ¿Pero qué es? La diferencia potencial entre el punto 1 y el punto 2 los llamo V. Potencial. O diferencia potencial entre los dos puntos. Y es para no colocarlo B sub 2 menos B sub 1. Voy a llamarlo B. V. V, o sea, potencial entre los dos puntos. Eso significa... Bueno, démoslo pues 1, 2. 1, 2. 1, 2. O sea, entre el punto 1 y el punto 2. La diferencia potencial entre esos dos puntos. Entonces, tenemos B1, 2 sería igual a B1, 2 sería igual a 1 sobre sigma sub C, pasamos eso acá, L pasa arriba, L sobre área. Y esto lo multiplicamos por la intensidad de la corriente. Observen lo que está dentro de ese corchete, es 1 sobre sigma sub C, N, donde L es la longitud del conductor, y A es el área de la sección transversal. Entonces, definiendo El tiempo, como dice el dicho, apremia. lo que está dentro de ese corchete, definiendo de que 1 sobre sigma sub C, L sobre A, vamos a llamarlo A, R. R, donde R es resistencia eléctrica del conductor. Resistencia eléctrica del conductor. Pero, ¿qué es 1 sobre sigma sub C? Yo sé, pregúntame. 1 sobre sigma sub C, o sea, el inverso de sigma sub C, pues sería rho sub C. El inverso de la conductividad, pues sería lo contrario de la conductividad, sería la resistividad. Entonces, tenemos que rho sub C se llama resistividad. Resistividad eléctrica del conductor. Resistividad eléctrica del conductor, rho sub C. Entonces, la resistencia nos quedaría rho sub C, L sobre área de la sección transversal. Y así llegamos a la resistencia que existe entre ese tramo de conductor. Brillante deducción, Batman. Jamás se me hubiera ocurrido. Rho sub C, resistividad. Longitud del conductor sobre el área. Resistencia eléctrica. Entonces, con base a esto, llegamos de que B1, 2 es igual a R por I. O I por R, como se conoce. Y esto se dice que es la ley de Ohm siempre y cuando esta resistencia
para cualquier valor de corriente le corresponde a una cierta diferencia potencial, de tal manera que la relación entre la diferencia potencial entre los dos puntos con la intensidad de la corriente sea una constante, y esa constante sea la resistencia eléctrica dada por esta expresión. ¡Sí! Decimos en ese momento que ese material conductor es óhmico, o sea, cumple con la ley de Ohm, solamente en ese sentido. Pero esta ecuación, así como está, no siempre es la ley de Ohm, solamente es la ley de Ohm, solamente la ley de Ohm, repito, si el coeficiente es constante, o sea, la resistencia es constante. Esta información vale millones. En otras palabras, si hiciéramos una gráfica de potencial, diferencia potencial contra corriente, nos daría una línea recta, la pendiente sería la resistencia y sería constante. O si hiciéramos una gráfica de I contra B, la pendiente sería 1 sobre la resistencia, que es la conductancia, también sería una línea recta, cumple con la ley de Ohm. Pero si yo quiero calcular la resistencia en cualquier punto de un medio cualquiera, por ejemplo un tubo al vacío o cualquier región que haya un fluido por ahí, al meterle corriente con una diferencia potencial, voy a hallar la resistencia eléctrica en ese punto para un valor de corriente y para un valor de diferencia potencial. Si yo aumento la corriente, su diferencia potencial puede aumentar o puede disminuir. Significa que la variación no sería lineal, pero sí puedo calcular con esa expresión la resistencia en cualquier punto, diciendo B12 sobre corriente. Ya que sea que esa resistencia en cada par de datos no tenga el mismo valor constante, es otra cosa, no cumpliría con la ley de Ohm, o sea, ese material no sería óhmico. Pero sí puedo calcular la resistencia para un voltaje determinado y una corriente determinada en ese medio material. Y hallaría la resistencia. Que si yo aumento el voltaje, puede ocurrir que la corriente no me aumente linealmente. Antes puede ocurrir que disminuya, pero puedo hallar la resistencia. Pero eso significa que esto ya no sería un material óhmico. Entonces, repito. Otra vez con eso. Esto se conoce como la ley de Ohm porque realmente estamos trabajando con circuitos en los cuales los medios por donde pasa la carga eléctrica son conductores metálicos, son alambres. Y al ser conductores metálicos sí se cumple con la ley de Ohm. O sea, B igual a I por R, ley de Ohm. Porque realmente uno trabaja con conductores metálicos cuando hablamos de circuitos eléctricos. Pero en cualquier otro medio, diferentes metales, ya no podemos decir que eso cumple con la ley de Ohm. Pero sí, repito, puedo calcular la resistencia en ese medio para cualquier valor del voltaje y una corriente determinada. ¿Quieres que te explique cómo funciona? Puede ocurrir de que esta resistencia de este conductor no tenga un área de sección transversal uniforme. Es decir, que esto puede ocurrir que el área esté por acá de estas dimensiones y cuando vaya al otro punto el área de la sección transversal esté cambiando. Entonces tendríamos un material conductor en el cual su sección transversal no sería uniforme. En esos casos, ¿cómo se hallaría la resistencia? Las preguntas tontas, eso es lo mío. Pues simplemente en su forma más general, la resistencia sería igual a B, ¿dónde está? B sobre I. B sobre I, pero ¿cuál B? B es la diferencia potencial entre esos dos puntos. Y su forma más general sería la integral de E punto dl. ¿Recuerdan esto? Desde el punto A, bueno, aquí estoy tomando R desde 1 hasta 2. La resistencia, dividido por la corriente. Y recuerdan que la corriente se define en términos de J.ds a través de una superficie. ¿Recuerdan esto? La diferencia potencial entre los puntos. Alguien me puede decir, o puede haber pensado, bueno, eso es un signo negativo.
menos E punto de la... ¿Recuerdan ustedes en electrostática? La diferencia de potencial entre los puntos es menos la integral B2 menos B1 o B sub B menos B sub A es menos la integral de E punto de L desde 1 hasta 2 o desde A hasta B. Bueno, ¿recuerdan eso? Ese signo negativo, ¿por qué era que se producía ahí en la ecuación? Porque la definición de la diferencia potencial es el trabajo realizado por un agente externo a ese sistema, que hace un trabajo para mover una carga desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Recuerdan eso? Resulta que aquí el campo eléctrico es el que está haciendo el trabajo, que está dentro del mismo sistema. Por lo tanto, si está haciendo el trabajo del mismo campo eléctrico, no el agente externo, sino el campo eléctrico que circula por dentro del conductor, entonces se le obvia el signo negativo. ¿Por qué? Porque ya está haciendo ese trabajo realizado no por el agente externo, sino por alguien propio del sistema. ¿Quién es? El campo eléctrico. Entonces nos quedaría de esta manera. E.dl, J.s. Bueno, no sé si yo les definí por acá la relación entre la intensidad de la corriente y con J. Veamos, es muy sencillo. Seguro no se me olvidó colocarlos acá. Recuerden que dijimos que J es igual derivada con respecto al tiempo, claro. Dijo algo malo. Por el vector unitario, que nos da la dirección de J. ¿Recuerdan esto? Es falso. Si yo hago esto, J.ds, perdón, esto no es de T, es diferencial de área o sección transversal S. Eres un tonto, muchacho. Corriente por unidad de superficie, o corriente por unidad de área, como quieran llamarlo. Entonces de ahí es igual a J.ds, donde ds es un vector perpendicular a esa sección transversal del conductor, o de ese medio, perdón, J.ds. Integrando, ambos lados nos quedaría la integral de superficie de J.ds. Y observen, es una integral de superficie de un campo vectorial. En ese caso el campo vectorial es J. ¿Qué significa eso? No lo sé y no me interesa. El concepto físico de la integral de un campo vectorial a través de una superficie es un flujo. ¿Recuerdan eso? Por lo tanto, por eso se le llama la intensidad corriente como flujo de carga, porque resulta de esa expresión que es un flujo de líneas de corriente que atravesan una superficie, integral de superficie. Todo esto es un flujo, por eso se llama flujo de carga, porque son las cargas que están atravesando la superficie. Creo que no les había colocado esta definición de la intensidad de corriente en términos de J, pero resulta de esa parte de acá. De la definición de J, que sí la hicimos, y hallar diferencial de I, J.ds, producto punto. Miren que el producto punto nos da que la intensidad de corriente es un escalar. Y llegamos a esa expresión. Entonces, por eso es que coloqué yo esa expresión de intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente es J.ds. Pero, ¿qué es J en términos del campo eléctrico? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! J en términos del campo eléctrico es sigma sub C por E, o sea, la ley de Ohm. Pero J es sigma sub C por la intensidad del campo eléctrico. Lo reemplazamos y nos queda la resistencia es igual. La integral desde 1 hasta 2 de E punto dl dividido por la integral de superficie de J, que es sigma sub C por el campo eléctrico punto ds. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Ya sí tenemos cómo hallar la resistencia de cualquier medio conductor y que sea la forma que sea variable en su sección transversal y cualquier sea la forma de esa resistencia eléctrica o de ese conductor, se aplica esa expresión que es más general. Es más general esta.
En cambio, la que vimos ahora, de que resistencia es igual, esta de acá, solamente se aplica cuando el área de la sección transversal es uniforme. En todo punto, desde el punto 1 hasta el punto 2, desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, que el área sea la misma, entonces podemos utilizar directamente esta. Pero supongamos que tenemos un conductor de esta manera, y por acá circula corriente. Miren que en cualquier punto por donde circula la corriente, el área de la sección transversal cambia. Entonces ya tocaría utilizar esa expresión. Una vez que ya hemos visto la resistencia de un conductor, la corriente que circula por ahí, hallemos la potencia. La potencia que suministra ese conductor, debido pues a una fuente de voltaje, o la potencia que le llega a ese conductor. Por definición, bueno, coloquemos aquí para hallar la potencia. Para hallar la potencia que llega en un determinado volumen del conductor, sabemos que potencia, por definición, es trabajo por unidad de tiempo. Eso es potencia. Pero ese trabajo es el trabajo hecho por el agente externo para mover la carga desde un punto A hasta un punto B. Por lo tanto, como ya saben ustedes, ese trabajo es igual a B, el potencial, por diferencial de carga. O sea, el potencial o la diferencia potencial entre los dos puntos. Mira ese potencial. Se supone que esa V es diferencia potencial entre los dos puntos de una región de un conductor. Entonces, repasamos, nos quedaría que potencia es igual a V por dQ por dt. ¿Y qué es dQ por dt? Pues intensidad de la corriente. Entonces tenemos que potencia es igual a V por I. Que es una ecuación que usted ya la conocía. Potencia es igual V, que sería la diferencia potencial entre los dos puntos. Mira ese potencial. Otra vez con eso. E I es la intensidad de corriente que circula entre esos dos puntos del conductor. Y V es la diferencia potencial entre los dos puntos del conductor. Mira ese potencial. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! Podemos hallar de una manera más general la potencia para cualquier punto del conductor y la forma que sea el conductor. Podría ser esta. Sabemos que V es la integral de E punto dl. E es la integral de E punto dl. Y es la integral de superficie de J punto ds. ¿Qué podemos hacer ahí? ¡Quiero respuestas! Entonces, E es igual. Potencia será igual. La integral desde 1 hasta 2 de potencial de E punto dl por la corriente, la integral de superficie de, perdón, aquí es intensidad de corriente J, sí, sería sigma sub c, J que es, J es sigma sub c por E punto ds. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ah, sí. Pregúntale al negro. Supongamos que comenzamos un conductor de esta manera, de sección transversal. Entonces tenemos que esto sería E por dl. La integral de esto, la integral de dl sería, bueno, bloqueemos dl, punto E punto dl, la integral de esto, bueno, coloquemos acá, resolviendo esto, nos quedaría que potencia es igual
sigma. Sigma sub c, podemos sacarlo de acá de la integral, y entonces queda esto, suponiendo que el campo eléctrico en cualquier punto sea constante, que es igual a este, sería E por S. E por S. L por S, longitud, por el área es volumen. Entonces tenemos que potencia es igual a ver si estamos correcto acá, sería perdón, aquí podemos llevarlo como J, mejor. O si quiere podemos llevarlo en términos de campo eléctrico, ya que I es J.S. Bueno, sin necesidad de llevarlo a campo eléctrico. Sería entonces, sin necesidad de llevarlo a campo eléctrico, dejémoslo con J, sería E.dl por J.ds, o sea, J por S, resolviendo la integral. Eso nos quedaría L por S, nos quedaría E por J por volumen. Tenemos ese volumen con paticas, indicando que no es potencial sino volumen. Voy a colocarlo hacia acá. Volumen. 1. Entonces nos quedaría 3 días después. que la potencia en una sección volumétrica de ese conductor es EJB. EJ volumen. En su forma general, si yo hallo una pequeña porción de volumen, un diferencial de potencial para un pequeño volumen, nos quedaría EJ diferencial de volumen. Diferencial de volumen. Entonces, de acá podemos decir, aquí podemos decir que P potencia es la integral de volumen de EJ. Podemos llevarlo esto en forma vectorial, sería E.J. Ya llevando en forma vectorial sería E.J por diferencial de volumen. Tal como lo planeé. Ya aquí hemos dicho que aquí en este caso partimos de que campo eléctrico tiene indirección de J. Correcto. Hicimos esto en términos de vectores. En términos de magnitudes de esos dos vectores. Pero al llegar acá ya podemos generalizar. Coger una pequeña porción del volumen del conductor y esa pequeña porción va a producir una pequeña porción de potencia que pasa por ahí o que tiene ese elemento de volumen que sería E.J. Ya en generalizando ya llevamos esto en términos de vectores, sería E.J por diferencial de volumen, o sea que esa es la potencia en cada parte de un volumen del conductor en su forma más general posible. Y acá podemos llegar a esta, o podemos llegar a la potencia que tiene un conductor óhmico, pero partiendo de acá, esa es la expresión más general para hallar la potencia. Bueno, me faltó algo. Recuerden las unidades, casi se me olvida. Recuerden, ¿cómo son las unidades de la conductividad? Las unidades de la resistividad. Observen, de acá. La resistencia eléctrica tiene unidades de ohmios. Se simboliza con la letra omega, ohmios. Significa ohmios. O-H-M. En honor a, creo que se llama George Ohm, algo así. Un alemán. Ohmios. Es la unidad de la resistencia eléctrica. Si la longitud sea en metros y el área en metros cuadrados, entonces nos quedaría ohmios por metro cuadrado sobre el metro, nos quedaría ohmios por metro. Por lo tanto, la resistividad se haría en ohmios por metro. Esa sería la unidad de la resistividad. Ahora,
como la resistividad o la conductividad es el inverso de la resistividad, entonces sería el inverso de esto, para hallar la conductividad. Y el inverso de esto sería, miren bien, ohmios por metro, es el inverso. Eso sería sigma sub c, ohmios sobre metro. 1 sobre ohmios, el inverso de ohm. El inverso de ohm es MHO. MHO es el inverso de ohm. 1 sobre omega es ohm. El inverso de ohm es MHO. Sobre metro. O sea que esa es una de las unidades de la conductividad. Mho sobre metro. Resulta de acá. Del inverso de esto. Ahora, como es el inverso de ohm, si ohm es así, entonces el inverso es de esta manera. El inverso de la letra griega omega. Ohm por metro. Ohm por metro. Cualquiera de esas dos. O también, que se utiliza ya en la forma más práctica, ya en la manera más práctica, para hallar la unidad de la conductividad, o utilizar la conductividad en términos de esa unidad, sería mho, o ese símbolo invertido de la omega, se le conoce como Siemens. Siemens sobre metro. Siemens es el apellido de un físico alemán, que contribuyó mucho a la electricidad, y se le llama Siemens sobre metro, y se le abrevia como S mayúscula sobre metro. Por lo tanto, acá en su forma más práctica de las unidades de la conductividad sería Siemens sobre metro. Siemens sobre metro. Resulta de acá. Cualquiera de esas tres se utiliza, pero hoy en día se utiliza la unidad más práctica, que es el Siemens sobre metro, o sea, S sobre M. M es metros. Bien, esas son las unidades. Conductividad, Siemens sobre metro. Resistividad, ohmios por metro. Y la resistencia, pues simplemente es ohmios. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.